Muy buenas noches. Seguimos con las mesas de debate para conocer las propuestas de las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Esta noche vamos a abordar el tema de la reforma electoral. Para tal efecto, le doy la bienvenida a Guadalupe Acosta Naranjo. Él es representante de la campaña de Xóchitl Gálvez. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Hamlet. Y del equipo de Claudia Sheinbaum nos acompaña Hamlet García Almaguer. Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. A la audiencia es la hora de opinar y a Guadalupe. Bueno, pues Hamlet ha ganado el volado, ha pedido comenzar con su intervención de hasta 3 minutos y entrémosle a los temas. Creo que uno de los grandes temas controversiales que propuso el presidente López Obrador y que luego lo retomó la candidata Claudia Sheinbaum es la propuesta de desaparecer a los 200 diputados plurinominales y a los 64 senadores plurinominales, que incluyen los 32 de minoría, ¿no?, de la primera minoría, y los 32 plurinominales. Sí, Leo. Adelante, Hamlet. Bueno, para nuestra audiencia tenemos un sistema dual actualmente. Arranquemos con el Senado de la República. El partido o coalición ganadora se lleva 2 espacios y quien queda en segundo lugar tiene acceso a un escaño. Finalmente, con eso ya tienes 3/4 partes del Senado. Finalmente, una 1/4 parte se asigna por una sola lista a nivel nacional de senadores de representación proporcional. El Senado, desde su origen, pues tiene una representación de las entidades federativas, por lo que es un poco incoherente tener senadores plurinominales. De hecho, ahora que estamos en el marco del Plan C, en 12 entidades federativas nosotros hemos desarrollado una estrategia en la que Morena va por un lado en búsqueda de estos 2 primeros lugares de mayoría y nuestros aliados van en una candidatura separada para buscar pues blanquear a la oposición 3-0 y así sumar escaños para el Plan C. Podríamos englobar esta situación de la eliminación de los plurinominales en un punto más profundo y más extenso, que es el costo de nuestra democracia, el costo del sistema político en general. Entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, pues tiene una asignación en números redondos presupuestal de cerca de 15,000 millones de pesos. Cada legislador pues tiene un grupo de asesores, tiene acceso a prerrogativas la bancada del grupo parlamentario y obviamente pues hay un ahorro, una expectativa de ahorro con esta disminución de legisladores. Decirte además que en el fondo pues tenemos un sistema muy caro. 14,400 millones de pesos es lo que le van a costar los partidos políticos a las y los mexicanos en este 2024. El PAN, por ejemplo, tiene en este año electoral 1,226 millones para actividades ordinarias y 613 para gastos de campaña. El PRI 1,208 millones de actividades ordinarias y 600 de campaña. El PRD, con el 3% de la votación nacional, tiene 472 millones de pesos de actividades ordinarias y 236 millones de pesos de gasto de campaña. En total son 14,400 millones de pesos. ¿A qué equivale estos recursos? Es superior, por ejemplo, al presupuesto de Guadalajara, la ciudad capital de mi estado, de Jalisco, la segunda ciudad con más población en el país, que tiene un presupuesto de 11,000 millones. O también al municipio de Monterrey, que tiene un presupuesto cercano a los 9,000 millones de pesos. Eso nos estamos jugando en esta reforma electoral y un punto es la reducción de plurinominales. O sea, el tema, digamos, es para reducir gastos. Sí, eso en conjunto pues es el ahorro. El tema de la reforma electoral, digamos, tiene como sustento en la propuesta de ustedes ahorros. Sí. Ok. Y también consolidar pues la representatividad distrital, que es un modelo que se quiere probar en este momento. Muy bien. Guadalupe Acosta Naranjo. Bueno, esta visión que nos explica Hamlet es una motivación muy distinta a la de la representación política. No se busca con esta reforma mejorar la representación política porque los 300 distritos ya se eligen en este momento, sino solamente desaparecen no los plurinominales. Ese es un término muy viejo en la materia electoral. Se llama de representación proporcional. Porque de lo que se trata es que haya la mejor representación popular en las cámaras. Que antes eran 100 y luego lo subieron a 200. Bueno. Y antes de 100 nada. Antes de 100 que nos están trayendo a antes de 100. O sea, a la propuesta de Díaz Ordaz. En ese año. Posteriormente, con la reforma que inició
el maestro Reyes Heroles, inició un proceso de representación proporcional. Ahí sí comenzaron los plurinominales, que después en las distintas reformas se fueron bajo el concepto de representación popular, de representación proporcional. Sí. Están mirando el tema desde el punto de vista económico, exclusivamente. Y eso es una falacia. No es cierto que ni reduce nada de gastos, pero no es ahí el tema. Podemos discutir por separado cómo hacer más barata y eficiente nuestra democracia, pero no a costa de la representación de los ciudadanos en los órganos de gobierno, como es el Poder Legislativo. Esta reforma nos trae, quisiera poner un ejemplo que me parece que nos puede ilustrar. En 1988, bajo este esquema que se nos propone para el Senado de la República, que fue el caso que él trató. Sí, que todavía no había plurinominal, bueno, no había representación proporcional. 64 senadores, que es lo que nos propone, ninguno de representación proporcional. Bueno, el PRI, con el 50% de los votos, tuvo 60 senadores. PAN, de 64. De 64. O sea, PAN, PRD y PRT, que tuvieron el otro 50, incluso un poquito más de la mitad de los votos, tuvieron solamente 4. Sí. 2 de mayoría por la Ciudad de México y 2 por Michoacán. 4 senadores con la mitad del electorado contra 60 senadores con la otra mitad del electorado. Esta es una concentración y una sobrerepresentación que aspiran a tener, no por la vía de el que ganes con mayor simpatía en el electorado, sino con una fórmula mágica que desaparece la pluralidad del país. La mitad del país estaría desaparecida. La mitad de los electores estarían desaparecidos. Podemos discutir el tema financiero cuando quieran, y aquí en esa misma reforma, pero el tema de la representación nos están devolviendo a tiempos de Díaz Ordaz. ¿Qué dices, Hamlet, al respecto? Pues que es evidente que los partidos políticos también tienen una fuerza regional y estatal que debería ser reconocida y se va a mantener en esos términos. En este momento, pues, por ejemplo, Movimiento Ciudadano gobierna mi estado, Jalisco, y gobierna Nuevo León. En el caso del PAN, pues le quedan 5 gobernadores: Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán. En el caso de Morena, con nuestros aliados tenemos 23 entidades federativas, pero en San Luis Potosí, por ejemplo, quien gobierna es el Partido Verde, no es Morena. Sí. De tal suerte que sí existiría una representación regional y, reitero, el origen del Senado es representar a las entidades federativas. Y eso, bueno, si están seguros de que han hecho buenos gobiernos y tienen buenos ejercicios, podría mantenerse en el tiempo. Ahora, esta iniciativa... Eso en el Senado, pero sí, ¿en Cámara Senado de Diputados? Sí, en Cámara de Diputados se reduce a 300 y también tiene un nivel de profundidad en los congresos locales, porque en el país hay cerca de 1.500 diputaciones, diputadas y diputados locales, y también tenemos congresos locales sobredimensionados que no corresponden a la población. Sí, también se quitarían entonces los plurinominales en los congresos de los estados que son unicamerales, es nada más Cámara de Diputados. Lo que se limita es el tamaño del Congreso en relación a la población. Un estado con hasta 1 millón de habitantes podría tener 15 diputados nada más. Pero todos de distrito, digamos, uninominales. Ahí jugaría también la libertad de configuración de las entidades federativas para que puedan regular. Sí, claro. Pero a nivel macro, digamos, solamente se está regulando la dimensión. Sí. Por ejemplo, en el caso de los cabildos, que también es importante y poca atención se le presta. Tenemos cabildos sobredimensionados en el país. Monterrey tiene cerca de 30 integrantes del cabildo. Los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, en mi estado, Jalisco, tienen más de 20, 22, 23 regidores, más los síndicos, más ¿Qué es lo que explícale sobre todo a los chilangos, porque luego no entienden este concepto del cabildo, ¿no? Sí. Pues es algún espacio de representación de los distintos partidos políticos que fueron postulados en las urnas, en donde toman las decisiones sobre los bandos del ayuntamiento y también algunas determinaciones sobre la prestación de servicios e incluso sobre el presupuesto, cómo se destina, sobre todo donde hay mecanismos de presupuesto participativo. Es una especie de congresos a nivel municipal, digamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Correcto.
Pero tiene una dimensión económica muy profunda, porque si tenemos 2.500 municipios y en cada uno de ellos existen 10 regidores y consideras que cada uno de ellos podría costarle al ayuntamiento $1,000,000 al año, que no es excesivo, pues estás hablando de un impacto de 25,000 millones de pesos a las finanzas que podrían utilizarse en otras cosas. Entonces no solamente es el Senado, es la Cámara Federal, los congresos locales y también los cabildos. ¿Cómo ves esto? O sea, es terminar con la representación proporcional, no solo a nivel federal, sino también, aunque no, en los estados estás diciendo, cada estado decidiría. No ha leído bien la propuesta del presidente. Es el tamaño. Sí. No, propone también la eliminación de la representación proporcional en las entidades. No solamente en el tamaño, no se deberían de ni meter en el tamaño, porque su argumento de que eso tendría que ser una facultad propia del Estado para poder resolver si hay RP, también es sobre su tamaño. Eso es materia de la Constitución local, no de la Constitución general. Sobre la libertad de configuración. Por eso, no sobre la Constitución general. Pero insisto, Leo, están hablando de dinero. No están hablando de diseño institucional de los órganos y cómo debe de haber una mayor representación de los ciudadanos en los poderes legislativos. ¿Pero qué contestas ante la pregunta de que eso cuesta? Sí, claro. O sea, el hecho de que haya representación de la pluralidad cuesta. Claro que cuesta. Es muy importante el discutir ese tema de cómo reducir. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué no vamos a 300 diputados? Sí, pero de RP. Para que si tú tienes... ¿Votaron en contra de eso? Si tú tienes, ¿no? Sí, no, la última iniciativa del presidente, ahí se establecía un sistema de representación proporcional pura. Termino, no te desesperes. Venga, Guadalupe. RP. Sí. Si fueran 300 diputados de RP, entonces, si usted tiene 50% de los votos, él 30 y yo 20, ese es como se conforma el Congreso. Sí. 50 curules. Sí. 30 y 20. Se llevaría 150. Representación proporcional directa. Y ya son los 300. Ya querías ahorrarte los otros 200, ahórratelo, pero no te lo ahorres en pluralidad. ¿Por qué una fuerza que tenga el 40% de los votos, por ejemplo, pudiera tener el 100% del Congreso? Sí. Quien tenga el 40% puede tener el 100% del Congreso y el 60% de los votos, cero. Ese es un esquema antidemocrático. Ahora, la propuesta del presidente era todos plurinominales, pero en 32 listas. Claro. O sea, cada estado era una lista. Es una propuesta que yo conozco de mucho tiempo de mi amigo Pablo Gómez. Claro, si la discutimos juntos. Nomás que le metió un tomate entero a Andrés. Andrés explicaba una cosa en la mañanera. Fíjate bien, él explicaba una cosa en la mañanera. Decía y lo que había firmado era otra. Y entonces, ahora que viene la segunda reforma del 5 de febrero, retoman la idea no de Pablo, sino la de Andrés. Puras mayorías para tener una sobrerepresentación. En la elección del 18 tuvieron el 43% del Congreso. Con esta fórmula tendrían el 100% de la Cámara. A ver, Hamlet, venga. Bueno, el sistema que propuso el presidente de la República, porque ninguna de sus iniciativas les ha gustado, a la que hace referencia Guadalupe, en efecto, propuesta por Pablo Gómez, es un sistema de representación proporcional pura que elimina cualquier distorsión por sobrerepresentación o subrepresentación. Porque es en 32 listas. Porque además somos una federación, pero te pongo el ejemplo en mi estado, Jalisco. 20 espacios en el Congreso porque se sacaba una tabla poblacional. Eso significa que un partido político que obtuviera el 10% de los votos podría tener dos diputaciones en representación del estado de Jalisco. Y también muy importante. Ahora, esa ya no está en la mesa. No. Pero quiero decir que también votaron en contra de eso. O sea, no les gustó una reducción de plurinominales, y lo acaban de decir ahora. No les gustó un sistema de representación proporcional pura. No les gusta tampoco un sistema solamente en el que tengamos distritos de mayoría a nivel federal. El chiste es decir, no por sistema, en esos términos está la oposición. Y lo que nosotros estamos buscando pues son alternativas para hacer la democracia menos costosa, pero me queda claro que del lado del PAN, PRI y PRD pues no están dispuestos a soltar esas prebendas, esas canonjías y esos privilegios. ¿Por qué no han votado a favor de la reducción del presupuesto para los partidos políticos? Porque no estamos de acuerdo. Tan sencillo como quieren eso. Mantener sus 14.400 millones de pesos de presupuesto. Hay que tener un dinero que se gaste como el que gastó Claudia
como el que gastó Adán Augusto, como el que gastó Marcelo, de veras es la austeridad. A ver. ¿Cuánto gastaron en sus precampañas como corcholatas? ¿Fueron austeros? Toda la gente que nos ve, vean sus bardas, vean los espectaculares, vean lo que gastaron. La austeridad es lo que menos les importa. Lo que les importa es el control del órgano que es nada más y nada menos que uno de los 3 poderes de la Unión. A ver, el poder legislativo. Quiero explicarle a la audiencia. La fórmula para asignarle el presupuesto a los partidos políticos se encuentra encumbrada en la Constitución. Está en la Constitución. Hay un factor en el que se multiplica el listado nominal, se considera la votación que obtuvieron los partidos políticos. Eso también lo quieren y un reformar. No, permita. Sí. Entonces, ellos votaron en contra de la primera propuesta, que fue eliminar el financiamiento para los partidos políticos fuera de proceso electoral. Eso significaba un ahorro cercano a 35,000 millones de pesos al sexenio. Ahora también quieren votar en contra de la propuesta del presidente de la República, que lo que propone es reducir el 50% de las prerrogativas a los partidos políticos. Es decir, en lugar de estos 14,400, que fueran 7,200 millones de pesos. Yo creo que con eso se pueden hacer elecciones Déjame perfectamente. hacerte una pregunta y tienes 20 segundos más por la intervención de Guadalupe. Sí. A ver, la regla de Duverger, perdón que aquí me vea, y tú la conoces porque fuiste mi alumno, Sí. dice que un sistema de pura representación por distritos te lleva inevitablemente al bipartidismo. Bipartidismo. Eso es lo que quiere Morena. Pues en realidad sí hay 2 proyectos de nación y lo acabamos de ver en el debate de esta Sí. semana. Por un lado, el neoliberalismo, que quiere llevarnos al pasado de corrupción y autoritarismo, y por otro lado, el humanismo mexicano, el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, que implica distribuir los recursos, generar riqueza, pero también para los pobres, no solamente para las cúpulas. En ese sentido, me parece que el país sí está en una encrucijada de 2 proyectos de nación. Aquí mismo en esta mesa, pues no está el tercer representante, y tú has sido crítico al respecto de la participación de Movimiento Ciudadano en un debate. Sí, totalmente. Y ustedes tienen 2 partidos chicos dentro de su alianza y ustedes también. Bueno, no chicos ya, o sea, medianos, digamos. No, el PRD tiene el PRD 3% a la chico y votación, uno sí. mediano, vamos a poner que es el PRI. O sea, esos desaparecerían, ¿no? A Pero ver, los si me estados permites que en vaya los estados Guadalupe, democráticos- ¿bipartidismo o no? No, claro que no. ¿No? La pluralidad del país. Los sistemas democráticos avanzan a tener cada vez una mayor pluralidad del país. El sistema parlamentario es totalmente lo contrario al sistema presidencialista al que ellos persiguen, donde el presidente de la República quiere tener el control de la Corte, quiere tener el control de las cámaras y quiere tener el control del Poder Ejecutivo y desaparecer los contrapesos de los órganos autónomos. Pero ¿qué tal si la oposición gana? También No, se pero quedaría no con eso. conviene. No es que me convenga a mí o no, Ok, Leo, no puede Ujú. ser así, porque estas reformas, es exactamente por eso, A ver. porque estas reformas las logramos luchando, bueno, no él, Sí. pero con Pablo para regresar. Porque no había nacido si no hubiera No, no luchado. tengo ningún problema, no es un asunto de edad. Claro que Sí, sí, no, señor. Nomás te estoy diciendo, luchamos contra el monopolio del PRI. Y luchamos porque se abriera la pluralidad política en el país. Hoy quieren volver al sistema de partido único, de un pensamiento único y de una persona que desde el Ejecutivo tiene el control de los otros poderes y de las entidades. Eso es totalmente contrario a la esencia democrática nuestra. Lo que necesitamos es ir a una mayor pluralidad. Si quisieran discutir el tema, primero que nada, se sienta a una mesa de negociación. La reforma electoral es la reforma del sistema político que nos conlleva a todos. Y lo único que han hecho es no poner una sola mesa de negociación. No hay una sola foto del presidente de la República discutiendo con los otros partidos de oposición que representan la mitad del país. Hay un monopolio de una sola persona. Bueno, pero no lo ¿Quieren? han logrado Vamos a discutir. porque no tienen 2/3 partes. Ahora, Bueno, no lo han logrado. Van por el balance famoso, Por eso, ¿no? el plan A fue reforma Sí. constitucional, no, No se lo logró lograron. porque no hubo consenso. Sí, la por constitución se reforma Sí. de consenso. Sí. Yo sí estaba de acuerdo con la RP, lo que Sí. no estaba de acuerdo es que desaparecieran el INE. Lo que no estaba de acuerdo es que se apoderaron de la Corte y lo llevaban en paquete. En ese momento tuvimos que votar todo no, y en vez de que entráramos a una discusión tema por tema. Entonces, ¿quieren que discutamos esto de reforma política? Es un asunto de consenso. Pero para ellos no existe esa palabra. Para ellos no existimos. Todo el que opine distinto del presidente es traidor a la patria. Es reaccionario, es de derecha. Por favor, amigo, si comparamos tu trayectoria y la mía, claro que yo soy una gente mucho más de izquierda Yo soy democrática.
democrática, no de una izquierda autoritaria, como la que están poniendo ahí. Entonces, sí podemos discutir el tema del gasto, pero lo hacen acompañado del derroche más extraordinario de una precampaña desatada con 3 años de anticipación por el presidente de la República, y nos vienen a hablar de que no quieren gastar. Muy bien. Mira, a ver, déjame, sé que quieres contestar, pero también quiero introducir el tema de cuáles son las propuestas para el INE y el tribunal. Correcto. Que son, digamos, los dos aparatos, las dos patas importantes de nuestro sistema electoral. Adelante, Jaime. Sí, gracias. Sí. Qué triste que una carrera de izquierda la culmines al servicio del PRI al que combatiste en tu juventud. Y sobre la supuesta... Por cierto, también combatí al Verde. Déjame terminar. ¿Y con quién está? Sí, a ver. O el Verde es un gran partidazo. Venga. Por que favor. termine Hamlet, venga. Si es que no le gusta. Venga, a ver, mira. El presidente de la República ya se recorrió en esta iniciativa hacia el centro. Vuelvo a comentarlo. En el plan A propuso eliminar el financiamiento a los partidos políticos. En esta iniciativa dice, vámonos solamente al 50%. Y ellos, en la mesa de discusión, tus coordinadores parlamentarios dijeron, no estamos de acuerdo con eliminarlo, pero sí con reducirlo. Y te vuelvo a preguntar, ¿tampoco estarían a favor de reducir el 50%? Si ponemos una mesa así, Hamlet. ¿Cuál mesa? Si ya les tomó la palabra el presidente de la República en esta iniciativa. Lo que pidieron está en esta iniciativa. Pidieron que hubiera una reducción, ahí está la reducción. Ya recorrió el camino, ya se recorrió hacia el centro, por lo menos en el financiamiento. Cualquier país democrático, las fuerzas políticas dialogan. La próxima, hay que decir algo, el periodo de sesiones está por terminar. No veo condiciones para un periodo extraordinario, es correcto. Será una labor de la próxima legislatura. También comentar en este apartado. El sistema para el Instituto Nacional Electoral... Entrémosle a eso, sí. Sí, implica una evolución, porque ahora tenemos un derecho a la consulta que está establecido en la Constitución. Sí. Pasa como con el Instituto de Transparencia. Antes se llamaba Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Sí. Y luego se le agregó el apellido y de protección de datos personales. Sí. ¿Por qué? Porque se evolucionan estos derechos y entonces se incorpora un nuevo derecho. En materia electoral, bueno, pues los derechos también son dinámicos y ahora está el derecho a la consulta, por eso se le agrega una C para hacer el INEC. Se reduce el Consejo General, a mí me parece que 9 consejeras y consejeros son excesivos, podría funcionar bien con 7. La sala superior tiene 11, ¿no? Sí, 11. Sí. En la propuesta que habían hecho ellos decían que 9, la del PAN. Aquí se está planteando 7, ¿es correcto? 7 consejeros electorales. Con voto. Con voto. Durante algún tiempo también la sala superior ha estado incompleta con 5, pero se quedaría con 7 en la iniciativa que está planteando el presidente de la República. Y muy importante, la eliminación de los 32 institutos electorales locales y los 32 tribunales electorales locales. Okay. Brasil, que es una federación también de 250 millones de habitantes, tiene una autoridad nacional electoral, no tiene una autoridad estadual. En Estados Unidos de Norteamérica es al revés. No hay en realidad una autoridad federal, son los estados los que organizan las elecciones, computan los votos y mandan a más a sus electores. Y aquí no necesitamos 33 autoridades electorales, entonces es la nacionalización de este instituto y también la nacionalización de la justicia electoral. Y eso también implicaría un ahorro. Los soples le cuestan al pueblo de México 18,000 millones de pesos al año, que son los órganos en cada estado. Y los tribunales electorales locales en promedio cada uno cuesta 200 millones de pesos. Nada más rápido, en 10 segundos. Correcto. Se elegirían a los consejeros y a los magistrados. Con una convocatoria del Congreso, sí, es correcto. Por voto directo, con una convocatoria del Congreso, con el filtro, con propuestas por los 3 poderes, y ir también, no a una campaña, pero sí a una etapa de promoción, únicamente usando los tiempos oficiales en radio y televisión. Ningún otro mecanismo. A ver, Guadalupe, desaparición de los soples, desaparición de los tribunales locales, nacionalización de las elecciones, con 7 consejeros y 7 magistrados elegidos directamente por el pueblo. Es un asunto que se puede discutir y acordar, en mi opinión. Nuestra propuesta cuando se hizo la reforma para pasar al IFE, al INE, es que los soples fueran nombrados por el órgano nacional. No lo logramos, hubo una discusión con la federación, quisieron tener manera de participación, entonces llegamos a una solución intermedia. INE más soples. Que hubiera una sola autoridad no es el mayor problema que pudiéramos tener. No lo ven. No lo veo como el mayor problema. Lo que miro es cómo se eligen. Se eligen otra vez. Mandas a que gente que son autoridad neutral se vaya a una elección popular que solamente pueden hacer los partidos políticos y los aparatos del Estado, respaldando estas candidaturas. Por cierto, aquí hay una nueva falacia sobre el asunto de la austeridad, porque esas serían nuevas elecciones nacionales.
tendríamos una elección este 24 y en la reforma dice que el primer domingo de junio tendríamos una nueva elección nacional, volver a poner casillas en todo el país, volver a gastar. No, bueno, no que quieren para austeridad. Los consejeros y los sí, claro, magistrados. Ellos dicen que se vuelven a poner urnas, las mismas que se ponen en una elección nacional, para que un año después vuelva a haber una votación nacional que cuesta. Yo te explico cuánto costaría. No me explique mucho, le entiendo. Sí, costaría lo hemos cerca de discutido 1,000 millones de muchas veces, pesos. no. Sí. Le entiendo. Si tú vas a poner casillas, tienes que volver a capacitar representantes de casillas. Pueden ser los mismos de este año. No, pues sí, claro que pueden ser los mismos siempre. Al margen del costo. Ah, bueno, ya ves. ¿Conviene? Conviene que se... Porque, a ver, conviene. yo entiendo que ustedes dicen eso es muy democrático. No, claro. sí, pero no conviene que los árbitros queden a expensas de una elección popular donde... a ver, ¿quién va a ganar en Badiraguato? Pues tú dime. Yo te digo, ¿quién va a ganar en esas zonas? Gana el que tiene dinero sucio o de empresarios o de partidos. No es posible que la autoridad electoral quede sujeto, igual los tribunales, igual la Corte, porque también quieren que la Corte se elija, y viene en esta misma iniciativa, dos graves problemas: capturar al INE mediante una elección nacional. ¿Para qué? Por cierto, fíjate quién propone los candidatos. El presidente, ahorita los propondría López Obrador, sí, pues el presidente, la mayoría del Congreso y el Poder Judicial. Pero nomás 10 y 10. Sí, ¿no? 10 y 10. 5 y 5 las bueno, cámaras. de la propuesta del presidente, nomás basta escoger 7 para irse con ellos. O sea, ni siquiera van a tomar en cuenta las que proponga Andrés Manuel. Esos serían los que irían en el paquete de los 7. O sea, el presidente proponiendo al órgano electoral y a la Suprema Corte de Justicia. Es un retroceso terrible para nuestra democracia. Pues el presidente ya propone a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, es lo que establece la Constitución actualmente. Y es eso el ya lo Congreso el que los discutimos aprueba. en la parte judicial, perdón, Hamlet, pero yo quiero regresar al tema electoral. ¿Se pierde independencia al elegirse a los consejeros del INE y los magistrados del tribunal? El presidente, con esta democracia participativa, le regresa al pueblo de México el poder para que ellos determinen quién llega a ser el árbitro electoral. Y qué gran legitimidad que alguien que tiene todas las credenciales, que fue avalado por la Suprema Corte o por el Senado o por la Cámara de Diputados o por el propio presidente como nominación, pueda llegar a una boleta, pueda hacer uso de los tiempos oficiales en radio y televisión, presentar su programa, y entonces que sea la ciudadanía, que sea el electorado quien diga: la mejor consejera para el instituto sería tal, el mejor consejero para el instituto sería tal, la mejor magistrada sería tal persona. A mí me parece fabuloso. ¿Cuál sería el papel de los partidos políticos en esta elección? Mantenerse al margen. Ah, si no podrían... No pueden hacer campaña. Sí. Los tiempos oficiales se les asignan. En la realidad, pues si los ves operando, ¿no? Bueno, no, ¿por qué? Tampoco pudiera hacer pre-campaña a Claudia ni a Dana, se lo prohibía y la hicieron. A ver. Tengo una lista de personajes que ellos propondrían a la Suprema Corte o al Instituto Nacional Electoral, claramente, pues, el diseño, árbitros parciales. A ver, que termine Hamlet, perdón. Sí. Ahorita vas. A mí me parece que este es un sistema que tenemos que probar, darle mayor poder al pueblo de México para que pueda determinar quiénes están en esos lugares tan exclusivos, tan encumbrados, tan lejanos al pueblo de México. Y así, lamentablemente, han funcionado muchos de los órganos autónomos. Es momento ya de probar un nuevo sistema. Ok, a ver. No, mira, es un gravísimo retroceso, porque lo que logramos con nuestras reformas fue que el Poder Ejecutivo no interviniera en la organización de la elección. Su nuevo héroe, Manuel Bartlett, fue quien era secretario de Gobernación en 1988 cuando se cayó el sistema. Ahora le llaman patriota. Ese señor era designado por el presidente de la República. Todas las reformas fueron para que el Poder Ejecutivo no interviniera en la selección del árbitro, porque el árbitro tiene que ser imparcial. Lo que nos dicen ahora es... Que por cierto, eso es a diferencia del Poder Judicial, donde el presidente sí lleva mano en la Pero en una interacción con el poder... Pero si no se da el consenso, ya se dio el caso de Lenia. De Lenia, y se pueden dar más. Pero en el INE... Claro, váyanse acostumbrando. En el INE, se pueden dar más. En el INE... Qué triste que te enorgullezcas es una de una manera tan rupestre de llevar a una magistrada. Está en la Constitución. A una magistrada, a una ministra que no sabe derecho constitucional. Pero regresemos a la parte electoral. En la parte electoral... También lo que está en la Constitución es ahorita el INE. ¿Por qué lo quieres cambiar? Esa es una reforma. También está en la Constitución. Bueno. El mecanismo de selección de consejeros. Regresemos al INE. El INE. Regresemos al INE, porque en el INE y en el tribunal, ahí sí el presidente no entra.
Así Hoy es. en día. Bajo No. ninguna circunstancia. No. Entonces, el árbitro lo quiere proponer el presidente. El presidente va a decir, yo propongo 10, escojan 7. Pueblo de México, salgan y voten por cualquiera de mis 7. Y los otros 10 del Pues son del Congreso donde tienen mayoría. Y los otros 10 Pues de sí, la Cámara. pues sí, pero el Poder Judicial es otro poder, no está conformado por partidos. Las cámaras y el Poder Ejecutivo sí, la Corte no. Y entonces nos dicen, escojan, pueblo de México, del que yo les proponga, les concedo ese derecho de que escojan uno de los que yo propongo. Eso es absolutamente absurdo y antidemocrático. ¿Se acabó ahí, tú crees, la independencia? La autonomía. La autonomía. La autonomía, lo que garantizamos con todo este proceso es que el árbitro fuera autónomo. Tan fue autónomo que ha habido alternancias con este árbitro. Bueno, déjenme un último, porque ya nos queda una última intervención para cada uno de ustedes. Y libre, digan lo que como quieran concluir. Adelante, Hamlet. Sí, gracias, Sí. Leo. Bueno, el pueblo de México tiene que saber que esta reforma es para su beneficio. Esta reforma es para devolverles el poder de decisión, que sea la ciudadanía, que sea el pueblo de México quien elija a sus consejeros, a sus magistrados, que tome esas decisiones tan fundamentales. Y también que modernicemos nuestro sistema político, que tiene muchísimos años anquilosado. No hablamos de la lamentable situación del voto desde el extranjero. Nuestros paisanos, nuestros migrantes, nuestros héroes nacionales que mandan más de 60,000 millones de dólares al año a este país, lamentablemente no tienen esa capacidad, esa facilidad administrativa para poder votar. Otro de los elementos en los que tenemos que avanzar es que se permita el voto electrónico, que se permita mayor facilidad para que ellos puedan participar. A todos los que están votando desde el extranjero, ya estamos viendo sus notas, ya estamos viendo sus publicaciones en las redes sociales. Gracias por votar por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Este proyecto no les va a fallar. Y en cuanto a la reforma electoral, se trata también de abaratar nuestro sistema. ¿Qué prefieren? ¿14,400 millones de pesos en manos de los partidos políticos o que lo podamos destinar a lo que este país necesita? La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ayer en el debate propuso destinarle a las mujeres de 60 a 64 años de edad una nueva beca, una nueva pensión, un nuevo programa social que se conformaría como un derecho constitucional. ¿Cómo se va a financiar este programa? Precisamente a través del abaratamiento de nuestra democracia. Son los ejes que establece esta reforma constitucional. Estamos contentos de ir en esta coalición con nuestros aliados tanto a nivel federal como a nivel local y estamos seguros que nos van a acompañar en esta y en otras reformas. Lamentablemente el periodo de sesiones está por terminar, pero ya le tocará a la próxima legislatura tomar estas decisiones tan relevantes. Por lo mientras, bueno, pues apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, apoyar el Plan C, ir por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y también en los congresos locales, porque ellos forman parte del constituyente. Decirle a la ciudadanía aquí, en la capital de la República, que apoyar a la doctora Sheinbaum es apoyar a Clara Brugada. Y en el estado de Jalisco, apoyar a la doctora Sheinbaum es apoyar a Claudia Delgadillo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Hamlet. Adelante, Guadalupe. Mira, Leo, Hamlet, este es el dilema que está viviendo en esta elección México. Autoritarismo o instituciones democráticas. Lo que se pretende no es ahorrar dinero. Insisto, basta ver lo que se ha gastado en las precampañas, el derroche insultante que se ha gastado de dinero para ver que lo que menos les interesa es la austeridad. Hay para algunas instituciones austericidio. Otra cosa es austeridad. En materia política no tienen límite. 25,000 servidores de la nación que recorren el país, pagados por todos nosotros haciendo campaña para Morena y para Claudia. No les interesa la austeridad, les interesa el control político. Lo que necesitamos no es mayor presidencialismo, sino mayor democracia. El presidente de la República debe respetar la división de poderes y pretende, mediante una campaña infame, primero de legitimar a la ministra Norma Piña y a los ministros que no se han alineado a sus intereses para decir que son corruptos y hasta procesos les quieren abrir. Quieren también al mismo tiempo someter medios de comunicación. Quieren al mismo tiempo permitir que el manejo sucio de dinero llegue a las campañas, porque el dinero que no llegue por la vía institucional, supervisable, verificable, auditable, va a llegar por la vía de empresarios corruptos o de la delincuencia organizada, como lo estamos viviendo hasta el día de hoy.
la encrucijada es democracia o autoritarismo. Esa es la encrucijada. Y qué bueno que estamos discutiendo estas reformas, porque lo que dicen es, el presidente quiere proponer quiénes son los del INE que organizan las elecciones. El presidente quiere proponer y resolver quiénes son los del otro poder independiente de este país, que es el poder judicial. El presidente quiere pensamiento único, actitud única, partido de Estado. Eso es lo que no podemos permitir. No hay la intención del presidente de retirarse a su rancho. El presidente quiere una nueva etapa del callismo. Escogió a Claudia porque piensa, y creo que así es, que la va a poder manipular. Ya tuvimos un Ortiz Rubio en México. Ya tuvo Maduro un jefe que se llamaba Chávez. Ya tuvo Fidel, que puso a Raúl, y Raúl a Canel. Intentan seguir prolongando su poder por la vía inconstitucional. La única manera es que los ciudadanos salgan a votar masivamente. Podemos derrotarlos si los ciudadanos que salieron a marchar en defensa de nuestra democracia salen a votar masivamente el próximo 2 de junio. Pues muchas gracias, muy interesante el debate. Les agradezco mucho, Guadalupe, Hamlet. Gracias por haber venido. Y bueno, pues ahí están las propuestas de las dos candidatas. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa y voy con los colaboradores de los martes para discutir lo ocurrido el domingo en el segundo debate presidencial. Regresamos.